En la reflexión de hoy, la Iglesia nos invita nuevamente a meditar en el Evangelio de Mateo, este pasaje tan conocido donde Jesús exhorta a construir sobre roca y no sobre arena. Lo primero que podemos contemplar en este pasaje es la invitación de Jesús a reconocer que la voluntad de Dios, que el cumplimiento de la voluntad de Dios es fuente de salvación para el hombre. Él dice, los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, son los que entrarán en su reino. No los que dicen, Señor, Señor. Los que cumplen la voluntad. Esto evidentemente es un gran desafío, porque ¿quién podría decir yo cumplo la voluntad de Dios? Que bien que examinando la propia conciencia podamos decir al terminar el día, Señor, creo que hoy he cumplido tu voluntad. Señor, creo que hoy sí he actuado como tú querías que actuara y he cumplido la misión que me pediste que realizara. Pero seguramente que mirando y haciendo este examen de conciencia, encontraremos también aquellas imperfecciones, aquellas fallas, aquellos pecados que obstaculizan ese cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Y que sin duda alguna siempre sentimos como estas fallas se nos colocan como piedras de tropiezo en nuestro camino hacia alcanzar ese reino. Por ello el Señor nos invita a descubrir la bondad de la voluntad de Dios. Generalmente, por culpa de estas piedritas que, como digo, se ponen en el camino, podemos correr el riesgo de descubrir o de mirar a la voluntad de Dios como algo pesado, como algo difícil, como algo inalcanzable o imposible de realizar, como algo alejado y ajeno a nosotros. Qué gran riesgo. El Señor nos dice, no, la voluntad de Dios es cercana, la voluntad de Dios es posible, la voluntad de Dios es realizable. Dice, descubre la bondad de esta voluntad de Dios. Descubre que lo que Dios quiere es bueno. Ya sabemos por definición que Dios es bueno y que Él es el bien y que quiere para el hombre el bien. Pero a veces en lo concreto, cuando pensamos en la voluntad de Dios, nos cuesta aceptar que eso que nos pide, que nos exige, que nos es difícil, pueda ser verdaderamente bueno para nosotros. Y hay algo que hay que recordar, una cita que habíamos ocupado hace bastante tiempo, que es el hecho de que la, la mentira, cuando se disfraza de esperanza, es a lo que le llamamos tentación. Es decir, las tentaciones no son otra cosa más que mentiras que se disfrazan de esperanza para hacernos parecer o hacerse parecer pues como buenas, y más aún hacer parecer a la voluntad de Dios como algo que no vale la pena seguir, cumplir, o que no es digno de ser apostado por nosotros. Sin embargo, Jesús nos dice, la voluntad de Dios es algo bueno y es para los sensatos. La voluntad de Dios no irrumpe intempestivamente en la vida del hombre, sino que se presenta simplemente como fundamento para garantizarle al hombre su libertad interior. La voluntad de Dios no es el viento, la voluntad de Dios no es el torrente, no es la tempestad. La voluntad de Dios es la roca. La voluntad de Dios, al igual que la roca, nunca cambia. La voluntad de Dios, al igual que la roca, resiste todo. La voluntad de Dios es el fundamento para la paz del hombre. En efecto,
quienes nos hemos atrevido, por lo menos algunas veces, a confiar plenamente en Dios, sabemos que aunque está pasando el peor de los huracanes, la peor de las pruebas, el momento más oscuro en la vida, tenemos la capacidad de cerrar los ojos y decir: esta es tu voluntad, Señor. Tú di cuándo pasará la tormenta, el torrente, la tempestad, el viento. Yo no me conmuevo, yo no me espanto, yo no me altero. Esta es tu voluntad. Y cuando confiamos plenamente y transformamos a esta voluntad en el fundamento de nuestra vida, de algún modo hasta podemos llegar a tener esa capacidad de saborear y disfrutar la tempestad, el viento. Por eso es que los santos no es que no se conmovían ante las grandes adversidades. Claro que se conmovían, pero estaban seguros de que cumplían la voluntad de Dios y de que ese fundamento les permitía estar como estamos quizás muchos de nosotros cuando estamos dentro de nuestra casa y está cayendo una lluvia torrencial, pero nosotros estamos alegres porque está refrescando el ambiente, preparamos algo rico para comer, es más, nos sentamos a contemplar el agua que cae por la ventana. Con esa misma tranquilidad ante la lluvia corporal, el Señor nos invita a afrontar las adversidades espirituales. Esto es posible solo cuando estamos seguros de que nuestras decisiones están fundamentadas en su voluntad. Por eso dice, mi voluntad no es ninguna imposición, mi voluntad no es forzada, mi voluntad es un fundamento. Si tú lo quieres, tómalo, si no, déjalo. Pero sí, Él caritativamente hace esta advertencia, la advertencia de que sin ese fundamento nuestra vida no puede funcionar, nuestra vida estaría basada simplemente en las arenas de nuestro ego, un ego que cambia constantemente de estado de ánimo, que depende mucho tantas veces del qué dirán, o de la vanidad o el amor propio, o de los miedos ante las diferentes realidades que llegan, o de tantas otras circunstancias efímeras. Y cuando cambia, al cambiar nuestro fundamento, al cambiar nuestras decisiones, se mueve la arena, cae la casa, y nosotros tenemos la ruina grande. Que el Señor nos dé la gracia para descubrir que su voluntad, a veces difícil, a veces dura, a veces exigente y otras tantas, de una gran aventura que parece que nos pide todo, es en definitiva lo que nos va a traer paz, el fundamento verdadero de nuestra vida y aquello con lo cual podemos incluso saborear los momentos más difíciles. Pidámosle esta gracia.